Bienvenidos a este nuevo episodio de Realpolitik. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, de un concepto que es la desesperanza aprendida. Es importantísimo porque un país que pierde la esperanza, un país que cae en estado de resignación, un país que vive una crisis económica y social muy fuerte y siente que nada va a cambiar, que no importa lo que haga, las cosas no van a mejorar, es un país que se perdió, que está condenado a vivir eternamente en una crisis. Y un poco la preocupación que tenemos que tener los venezolanos hoy es perder la esperanza, es perder el espíritu de lucha. La desesperanza aprendida es un concepto que desarrolló un científico llamado Martin Seligman. Él hizo experimentos con perros. Un primer experimento, él puso un grupo de perros a los que le ponía un arnés que estaba conectado con unos cables eléctricos. Él sonaba una campana y a los pocos segundos a los perros les caía una descarga eléctrica. Esos perros tenían una palanca que si le daban con la pata bloqueaban la descarga eléctrica que sentían. A lo poco tiempo ya los perros aprendieron a darle a la palanca y después de que sonaba la campana se bloqueaba la descarga eléctrica. En un segundo experimento puso unos perros que no importaba si le daban la palanca, no había forma de bloquear la descarga eléctrica. Y los perros, no importaba lo que hacían, siempre recibían la descarga eléctrica a los segundos de sonar la campana. Después él puso todos los perros en una jaula donde habían unas estructuras donde ellos podían trepar y si trepaban esas estructuras evitaban la descarga eléctrica. Lo que pasó es que los perros del primer experimento buscaban mecanismos siempre para evitar la descarga. Los perros del segundo experimento, una vez que oían la campana, se echaban. Ni siquiera eran capaces de darse cuenta de lo que hacían los otros perros que estaban al lado. Porque habían aprendido que no importaba el esfuerzo que hicieran, siempre iban a sufrir la descarga después de sonar la campana. En Venezuela hemos desarrollado un sentimiento de desesperanza, producto de muchos intentos de salir del gobierno, de lograr un cambio político que han terminado fracasando. Y de alguna manera hemos sido víctimas todos los venezolanos de una montaña rusa de expectativas y frustraciones, expectativas que se han creado, que sugieren que el cambio se va a producir ya y terminan produciéndose fracasos. Esto es básicamente lo que ocurría en el experimento. Hemos sido sometidos a un experimento permanente de expectativas y frustraciones que han terminado generando como la sensación de que de esto no vamos a salir nunca. El objetivo de este episodio no es tanto explicar lo que es el concepto de la desesperanza aprendida como de buscar un antídoto, romper ese estado de desesperanza o de resignación que hay. ¿Cómo se rompe? Con la verdad. Si uno pudiera explicarle a los perros del segundo experimento que ellos fueron sometidos a un experimento, pero que ellos en la segunda jaula sí pueden evitar la descarga, los perros harían todo para evitar la descarga. De la misma forma, si nosotros pudiéramos buscar la verdad de lo que ha pasado en estos 22 años, si pudiéramos hacer una relación de los errores cometidos, porque esa sensación de que se ha intentado de todo, la abstención para deslegitimar, se ha intentado el voto, se ha intentado las guarimbas, se ha intentado paros petroleros y todo pareciera que hubiera fracasado, pero todo no ha fracasado porque no hay opciones, sino porque se han cometido errores. Si esos errores se pueden explicar y buscamos la verdad, como decía Jesús de Nazaret, la verdad los hará libres. Si nosotros entendemos por qué hemos fracasado, podemos romper ese estado de desesperanza y recuperar el espíritu de lucha indispensable para lograr el cambio. Murray Edelman, que es un doctor en ciencias políticas, profesor de la Universidad de Illinois, decía que las realidades políticas son en gran medida desconocidas por la gente, inaccesibles para el común, porque la gente tiene sus propias preocupaciones, las cosas que tiene que hacer, las actividades del día a día, y sigue la política de forma, si se quiere, efímera, sin mucho análisis. La idea de este podcast es hacer un recuento de lo que ha pasado, entender bien cuáles son los errores que se han cometido para, como lo dije antes, romper con ese estado de desesperanza y poder recuperar la fe en que sí las cosas se pueden hacer y sí se hacen bien. El primer factor que ha hecho que el gobierno haya podido prevalecer a pesar de toda la crisis económica y social que ha generado es que ellos tienen un comando estratégico único. Ellos desarrollan una estrategia y todos acompañan esa estrategia única. Desde el lado de la oposición no hay forma de construir una estrategia entre todos porque cada uno de los líderes de la oposición compite entre sí para ver quién prevalece sobre los demás. Entonces cada quien desarrolla una estrategia que no tiene que ver con
lograr la salida del gobierno, sino cómo cada uno de ellos logra imponerse por encima de los demás, es decir, cómo desarrolla un liderazgo que compita entre sí. El segundo factor es la impaciencia, es decir, todas las cosas necesitan una maduración, sobre todo construir la posibilidad de un cambio político requiere un esfuerzo sostenido, no es una cosa que se logra de un día para otro, y de alguna manera ese liderazgo que hemos tenido siempre ha querido vender la expectativa de que con ellos se va a alcanzar una salida rápida para lograr la adhesión de los sectores de oposición, que estamos desesperados por salir del gobierno, y que estamos como propensos a acompañar cualquiera que nos venda la ilusión de que esto es una salida rápida. Y las salidas no son rápidas. Si yo quiero concebir un hijo, si yo quiero tener un hijo, tengo que concebirlo primero. Y después tengo que esperar 9 meses. Si yo quiero apurar el parto y quiero tener el hijo en 3 meses, lo que voy a tener es un aborto y voy a tener que volver a empezar. Eso de alguna manera ha sucedido. Siempre hemos precipitado partos que han terminado en aborto y se ha tenido que volver a empezar. El primero de esos abortos o de esos partos precipitados fue el paro petrolero en el 2002. En ese momento, se convocó un paro sin ninguna condiciones para que ese paro pudiera tener éxito en el objetivo de salir del gobierno. Y el paro produjo un daño terrible, repito, por la precipitación. Yo voy a contar una historia para que quede claro el daño, que creo que ejemplifica bien el daño que hizo el paro. Yo durante el paro estaba entrando en el barrio Santa Cruz del Este, detrás de Concresa, en Baruta, y entrando en el barrio encuentro un montón de gente esperando con la bombona de gas que llegara el camión del gas. La bombona de gas la estaban pagando 3-4 veces por encima del valor porque no había gas producto del paro. Yo entro y converso con la gente que está en la entrada del barrio y veo rabia, siento la rabia, la impotencia que sentía la gente por lo que estaban pasando. No podían cocinar y estaban pagando un gas carísimo cuando no tenían recursos suficientes para comprar la comida. Entro al barrio, converso un rato con la gente, entro preocupado por lo que acabo de vivir, entro en una casa de una señora, Teodomira Titimbo, una dirigente de la oposición en Santa Cruz, una dirigente vecinal, y me siento a ver la televisión con ella. Ella prepara un café y están en la televisión pasando los partes de guerra que pasaban durante el paro. Y aparecían los agentes de PDVSA y que eran básicamente el liderazgo de la oposición, que eran los líderes del paro. Ahí en televisión los veo celebrando y diciendo ya no hay gasolina, tampoco hay gas y pronto va a haber desabastecimiento de alimentos. Y todo eso lo decían en medio de una gran fiesta. Yo veía eso en televisión y tenía fresquita la conversación entrando en el barrio y decía, esto es un horror. Es decir, ahí en televisión están celebrando lo que para la gente de los sectores más pobres del país es un drama. La señora que estaba al lado mío, líder de la oposición, me dijo, Pedro Pablo, es a nosotros a los que nos van a dejar sin comida, porque si ellos se fueran a quedar sin comida no lo estarían celebrando. Sí, el paro produjo el quiebre que tanto buscó la estrategia del chavismo de pobres contra ricos. Es decir, la estrategia del chavismo era dividir al país pobres contra ricos. Y el paro lo logró perfecto. Es decir, el liderazgo de la oposición en ese momento logró consolidar una cosa que Chávez no hubiera podido hacer nunca solo, y es esa división entre pobres y ricos. Esa dirigente de la oposición en el barrio dejó de ser dirigente de oposición y se fue para el chavismo, y a partir de ese momento Chávez logró su objetivo de partir a la sociedad venezolana entre pobres y ricos y asumir él la defensa del sector más grande. A partir del paro fue mucho más difícil. A partir de ese momento, todas las elecciones en los sectores más pobres del país, el chavismo ganaba con el 90% y en la clase media la oposición pasó a ganar con el 90%. En un país donde hay más pobres que ricos, pues eso nos presentó una dificultad enorme a la hora de concurrir a las elecciones con posibilidades de ganar. El segundo gran error fue en el 2004, cuando el referéndum revocatorio. Ese referéndum se convocó, cuando iniciamos la convocatoria del referéndum, Chávez estaba bastante mal, pero una estrategia dilatoria del CNE que fue posponiendo la celebración del referéndum muchísimos meses, más la subida de los precios del petróleo y la implementación de las misiones, logró que Chávez tuviera una recuperación importante. Ahora, cuando se celebró ese referéndum, el día, en la noche, cuando se dieron los resultados, apareció Henry Ramos y dijo fraude, las máquinas de Marmati cuentan los votos al revés. Nos vamos a dedicar a recabar los elementos probatorios
para comprobar ante Venezuela y al mundo el gigantesco fraude que se le ha hecho a la voluntad popular, nuestros técnicos y los organismos que nos auxilian recabarán las actas, las pruebas y formalizarán ante los organismos internacionales un petitorio completo para auditar las máquinas, para contar las papeletas. Vamos a asumir la responsabilidad de comprobar que siguiendo los dictados y las órdenes del presidente de la República, desde el Consejo Nacional Electoral se ha perpetrado una estafa gigantesca contra la voluntad popular. Él dice, vamos a recabar las pruebas para demostrar el gigantesco fraude que se ha cometido contra la voluntad popular. Eso fue en agosto del 2004. En diciembre había elecciones regionales y Henry Ramos y Acción Democrática postularon candidatos en los 23 estados para una elección donde se iban a contar los votos con las mismas máquinas. No solamente Henry Ramos y AD, todos los partidos postularon candidatos a gobernadores, porque todos sabían, como sabemos, que las máquinas no cuentan los votos al revés. Es absurdo que si el referéndum revocatorio lo ganaste y te lo quitaron porque las máquinas cuentan los votos al revés, tú participas en la elección siguiente, y en la siguiente, y en la siguiente. Todos hemos participado con esas máquinas. María Corina fue diputada de la Asamblea Nacional en una elección donde se contaron los votos con esas máquinas. La mentira de Henry Ramos tuvo consecuencias terribles. La elección en diciembre de ese año regional, perdimos todas las gobernaciones. Ese referéndum, aquí estuvo el Centro Carter, estuvo la OEA, estuvo toda la comunidad internacional, aquí hubo auditorías de esas máquinas para adelante y para atrás, aquí se auditó todo ese proceso y tuvo una vigilancia de la comunidad internacional con expertos electorales. No es que vinieron diputados y senadores, no, vinieron expertos electorales y se metieron en el CNE, gobierno y oposición, para que esa elección tuviera el reconocimiento internacional que lo tuvo. Ahora, la mentira tuvo consecuencias terribles. Cuando a Henry Ramos lo criticaban porque Acción Democrática estaba postulando candidatos a gobernador en todas partes, esto fue lo que dijo. ¡Ay, Dios! Se alarmaron porque Acción Democrática estaba lanzando candidatos. Acción Democrática lanza candidatos porque tiene con qué. Él dice que Acción Democrática postula candidatos porque tiene con qué. Se perdieron todas las gobernaciones. Enrique Mendoza perdió con Diosdado Cabello Miranda, perdió Salafeo con Acosta Carles Carabobo, se perdió Táchira, se perdió Nueva Esparta, se perdió todo. ¿Y se perdió por qué? Porque tú no le puedes decir a tus electores que tú ganaste el referéndum revocatorio, pero las máquinas contaron los votos al revés y pedirle a la gente que vuelva a votar en diciembre. Es imposible que la gente votara, la gente no votó, hubo una altísima abstención y bueno, se perdieron todas las gobernaciones, alcaldías, muchas de las cuales se tenían que haber ganado. Son estas cosas las que han generado un sentimiento de frustración muy grande. Es decir, en el 2004 se le dijo a la gente, la máquina cuenta el voto al revés, pero en diciembre se le dijo a la gente que votara. Y en el 2005, en la elección de Asamblea Nacional, se le dijo a la gente que nos teníamos que abstener para deslegitimar al gobierno. Porque no había condiciones, además, para ir a un proceso electoral transparente, pero después se le pidió a la gente que volviera a votar y en el 2015 se ganaron 2/3 partes de la Asamblea y en el 2018 se le dijo a la gente otra vez que no votara porque no había condiciones y en las últimas regionales otra vez le dijimos que votara. Una vez sí, otra vez no, una vez hay condiciones, pero la siguiente elección sí debemos votar y todo eso ocurre sin que haya explicación. Y es la falta de explicación, la falta de transparencia y las mentiras las que van generando en la población un sentimiento de frustración que terminan diciendo ya yo no quiero saber más nada. A pesar de todas esas incoherencias, el electorado opositor, que tiene una disposición de lucha gigantesca, en el 2015 salió masivamente a votar porque se construyó una plataforma unitaria, un buen mensaje, se desarrolló una campaña positiva, el país va a estar mejor si ganamos la Asamblea Nacional. Y bueno, el electorado respondió a pesar de todo y sacamos 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Ese triunfo de la Asamblea Nacional fue gigantesco, un triunfo que desmoralizó completamente al gobierno. ¿Qué pasó justo después? En el 2016, iniciándose la Asamblea Nacional, empezamos otra vez a apurar las cosas. ¿Qué tenía que pasar después del 2015? Vamos a las elecciones regionales y municipales, vamos a ganar todos los estados, vamos a ganar todos los municipios y después venía la elección presidencial del 2018. Tenías un CNE que acababa de reconocer el triunfo de la oposición por las 2/3 partes, porque las máquinas cuentan los votos como es.
Ahora, en enero, Henry Ramos le empieza a dar plazos al gobierno de 6 meses. En 6 meses se van. Volvemos otra vez. Eso era muy popular dentro del electorado opositor, que había votado por el cambio y quería que el cambio se produjera rápido. Le toca al liderazgo actuar con seriedad, con responsabilidad, explicar, esto toma tiempo, vamos a hacer las cosas bien, no rápido, bien. Pero bueno, se le dio al gobierno un plazo de 6 meses para generar empatía y se empezó a generar la expectativa de que el cambio se producía ya. Se llamó a la gente a la calle, calle sin retorno, calle hasta que Maduro se vaya. Bueno, con un sacrificio enorme, con un montón de muchachos presos, un montón de muchachos lamentablemente fallecidos. Y después de ese saldo terrible se convoca un plebiscito para desconocer el CNE. En esa suerte de esto teníamos que salir ya. Se llamó a la gente, a las plazas Bolívar, a todas las plazas de Venezuela, a desconocer al órgano electoral que nos había reconocido las 2/3 partes de la Asamblea Nacional en el 2015. Sí, el órgano, el único instancia donde nosotros, que somos mayoría, porque ya éramos mayoría electoral muy clara, y bueno, podíamos derrotar al gobierno, y lo habíamos derrotado. Se desconoce el CNE convoca elecciones regionales inmediatamente después de ese plebiscito, y los líderes que convocaron ese plebiscito para desconocer el CNE se postularon de candidato. Y Juan Pablo Guanipa se postuló candidato a gobernador del Zulia, y Carlos Oscarías en Miranda, y cada uno se postuló en su respectivo estado. Bueno, después de que tú tenías a la población diciéndole que era calle hasta que Maduro se fuera y que no ibas a participar más elecciones y que convocaste a la gente a desconocer el CNE, tú no le podías decir a la gente que votara, y total que ese triunfo gigantesco del 2015 y esa fuerza electoral que se había construido se diluyó y la gente simplemente dijo, yo no voto. Quizás el mejor ejemplo de este esfuerzo por generar expectativas de salidas inminentes fue cuando la Asamblea Nacional declaró el abandono del cargo. La Constitución establece unas causales para la ausencia absoluta del presidente de la República, que suponen una convocatoria de elecciones inmediatamente. Y una de esas causales, una es la muerte, la renuncia, y una es el abandono del cargo. Y la Asamblea en un momento declaró el abandono del cargo. Y se convocó una gran manifestación, y en esa manifestación se ve claramente esa intención siempre de generar expectativas, aunque vayan a terminar en nada. Vamos a declarar en las próximas sesiones la responsabilidad política de Nicolás Maduro, el abandono de cargo, y el día 3 de noviembre vamos a Miraflores pacíficamente a notificarle a Nicolás Maduro el veredicto popular. Ese discurso se dice con mucha fuerza y genera enormes aplausos. Esto se acabó el 3 de noviembre. Vamos a Miraflores el 3 de noviembre a decirle a Nicolás Maduro el veredicto popular y se acabó. No se convocó ninguna marcha a Miraflores. Él sabía perfectamente que bien que nos iba a convocar. Es un esfuerzo por generar expectativas para ganar un aplauso en el cortísimo plazo, pero que no hay manera de sostenerlo después. Repito, todas estas cosas que yo voy hilando son generación de expectativas convertidas en frustración, y eso es el experimento de los perros de Seligman. Es decir, hemos sido sometidos a un experimento de expectativas y frustraciones, y ahora cuando alguien nos dice vamos a producir el cambio en Venezuela, nos echamos como los perros del experimento. Ahora, si entendemos los errores, si lo comprendemos, si comprendemos que han sido errores, no es que se ha intentado todo. No, se ha intentado todo lleno de un montón de incoherencias. Aquí hace falta desarrollar una estrategia coherente, bien llevada, bien pensada, para que se produzca el cambio, y están todas las condiciones dadas para que eso sea así. Está dada la condición más importante, que es que somos una inmensa mayoría. El 80% del país quiere salir de este gobierno. Esa mayoría se manifestó recientemente en la elección de Barinas. La oposición ganó Barinas, el gobierno arbitrariamente decidió repetirlas, se emplearon a fondo, mandaron todas las cajas CLAP, todas las neveras, y la gente en Barinas no respondió. El chavismo, el chavismo tiene perfectamente identificado cuáles fueron los electores de ellos que votaron, los que no votaron, toda esa información la tienen. Fueron a buscarlos a su casa y la gente les dijo, no voy a votar. Hay un sentimiento de desapego completo de la población venezolana frente al gobierno. Hay una oportunidad clarísima de derrotar al gobierno por la vía electoral. Ahora hay que construir una estrategia para eso.
Por cierto, esas condiciones están desde hace mucho. En el 2018, después del triunfo del 2015, en el 2018, esa elección presidencial, cualquier candidato que postuláramos iba a ganar esa elección. No lograron postular un candidato de consenso que apoyáramos todos, porque todos querían ser candidatos. Pero esa es la razón por la cual se jugó a la abstención para deslegitimar al gobierno. No hubo otra razón. Una razón que básicamente lo que dice es que privan los intereses personales del liderazgo político por encima del interés que tiene la nación venezolana, los 30 millones de seres humanos que vivimos aquí, que lo único que nos interesa en este momento es que se pueda producir un cambio político en paz, democrático, que le dé garantías al nuevo gobierno de que tenga gobernabilidad y pueda desarrollar una política que ayude al país a superar la crisis económica y social. El mejor aliado que tiene el gobierno en su pretensión de perpetuarse en el poder es la desesperanza, el sentimiento de resignación que invade mucho a la gente. Como dije al principio, este episodio es para quebrar, para romper ese sentimiento de desesperanza, y la primera forma de romper ese sentimiento de desesperanza es explicar las razones por las cuales no hemos podido salir del gobierno. No es que hemos intentado todo y que no es posible, no, es que hemos intentado todo en medio de un montón de errores, y son los errores los que explican que no hayamos salido del gobierno, y no que estamos condenados irremediablemente a que no se pueda producir el cambio. Pero hay un factor adicional que rompe la desesperanza, que sirve de antídoto a la desesperanza, y eso quedó demostrado en la última elección municipal. La oposición hizo todo mal en esa elección, postuló múltiples candidatos, se dividió, se descalificaron unos a otros. Esa elección fue una batalla campal entre opositores. Dividida como se presentó, hubo más de 100 municipios donde candidatos opositores derrotaron al PSUV. Buena parte de esos candidatos no venían de los partidos tradicionales. Muchos de esos candidatos derrotaron a la MUD, a la Alianza Democrática y al PSUV. Muchos candidatos productores agropecuarios, líderes vecinales que nunca habían militado en partidos y que nunca habían sido candidatos ni siquiera. Todos esos líderes que ganaron esos municipios no trataron de construir una unidad de tarjeticas de partido. La unidad que se empeñaron en construir fue una unidad mucho más importante. La unidad de la gente, de los ciudadanos, la unidad de los electores alrededor de un mensaje, de una propuesta. Una propuesta que encerraba mucha esperanza, sueños. ¿Sí? Y todo eso lo lograron construir porque demostraron con hechos durante su proceder, durante la campaña, con el esfuerzo que hicieron, que querían el poder para utilizarlo como un instrumento para servir. Ahí está la clave para recuperar la esperanza. Si te gustó este episodio, si te parece interesante y vale la pena compartirlo, compártelo por favor, dale like. Y además síguenos en el canal de YouTube.